después de lo que hemos estado viviendo en la zona del Bajo Cauca, en donde de todas formas la presión armada del Clan del Golfo no cesa, no cesa, la zozobra no cesa. Ahora que el gobierno ha dicho que queda suspendido el cese al fuego bilateral con ese grupo, Camila, ¿qué le espera a las comunidades en las zonas donde hace presencia el Clan del Golfo? Sí, señor Juan Pablo, pues hemos buscado con Mauricio darle desarrollo a esa noticia que nos dio el abogado del Clan del Golfo y también a raíz de las declaraciones del gobierno. Mauricio estaba buscando a las comunidades y ¿a quién encontró Mauricio? ¿Quién nos va a hablar? Bueno, pues, antes de que todo, pues Juan Pablo, recordemos que de acuerdo con Indepaz, ellos han hecho un mapa que lo estamos viendo en este momento de lo que ha sido la presencia de las autodefensas gaitanistas de Colombia en los últimos 3 años. Como vemos, una de las zonas más afectadas tiene que ver con el norte del país, el nororiente del país. Y pues allí lo que se busca es que estas comunidades por lo menos se les proteja, que se les garantice sus actividades, y ese es el temor, porque este grupo de las autodefensas gaitanistas de Colombia, también conocido como el Clan del Golfo, durante el cese bilateral a fuego lo que hicieron fue expandirse en algunas regiones. Nosotros vimos imágenes donde ellos llegaban allí intimidando, colocando grafitis en las casas, también cerrando algunas vías principales, carreteras, donde también estaban colocando grafitis a los automóviles. Esta presencia pues generó temor entre la comunidad, y mucho más ahora que se ha dicho que ya no hay negociación. Por lo menos lo que se ha ordenado por parte del presidente ya Gustavo Petro es que continúen las acciones militares contra este grupo armado ilegal. Nos acompaña José Gabriel Navarro Ramírez, él es presidente de las personerías de Antioquia y personero de Zaragoza. Él básicamente nos va a hablar de la situación que se vive en el Bajo Cauca, una de las regiones donde hace mayor presencia el Clan del Golfo. Personero, bienvenido a Sigue la W. ¿Cuál es el panorama que se vive hoy en día allí en toda esta zona, pues, de Antioquia y también parte de otros departamentos? Muy buenas tardes, un saludo muy especial para todos, para esta prestigiosa cadena radial, de igual manera para todos los colombianos. Eh, en estos momentos vivimos un momento muy particular, porque si bien es cierto, luego de 22 días de mucha actividad, donde hubo una serie de afectaciones a los derechos humanos, bloqueos, suspensión de servicios públicos como salud, como educación, limitación a la locomoción. Hoy la comunidad ha decidido reactivarse, ¿cierto? Ha aperturado el comercio, los 6 municipios reportan apertura total del comercio. Las instituciones educativas han reactivado el servicio. Hay transporte público y privado. No se tienen en estos momentos ningún bloqueo que impida la libre locomoción. Sin embargo, Sí. esa misma situación nos tiene con cierta zozobra, porque quienes hemos vivido en el territorio sabemos lo que significa estar en negociación y lo que significa no estar en negociación. Las comunidades hoy tienen una preocupación muy grande, y es la pregunta frente a lo que ha decidido el gobierno nacional: ¿qué va a suceder? ¿Cuáles son las acciones bélicas que se van a venir? La zona rural y principalmente las juntas de acciones comunales no hacen sino consultarme, personero, ¿será que van a atentar contra nuestras vidas? Lo que hoy está sucediendo Sí, en Valdivia, entre Valdivia y Yaro. personero. En este cese bilateral que hubo durante esos días, ¿hubo un reacomodamiento de las autodefensas gaitanistas allí en el Bajo Cauca? Bueno, sobre eso mal haríamos nosotros ser quienes lo manifestemos. Creemos que
en el marco de toda esta serie de situaciones que se han vivido, en cabeza de lo que llamaron los mineros una protesta pacífica, mmm, creeríamos que hay la necesidad del esclarecimiento de los hechos, porque si usted hoy se da cuenta, encuentra a un grupo como las AGC manifestando, no somos nosotros, es el ELN, el gobierno nacional lo señala a ellos, el abogado dice, nunca hubo una comisión que monitoreara nuestras acciones y nuestro cumplimiento, en fin, decir de si hubo o no un reacomodamiento creo que no le corresponde a las personerías municipales afirmar. Claro. Bueno, personero, muchísimas gracias por estar en Sigue la W. Saludamos ahora a Isidro Alarcón, él es delegado de la Mesa de Paz en el departamento de Bolívar, en el sur de Bolívar exactamente. Don José Gabriel, bienvenido. Don Isidro, bienvenido a Sigue la W y cuéntenos, en este momento, pues ustedes venían denunciando que pues, había cierta zozobra, cierto temor. ¿Cuál es la situación en este momento? Buenas tardes Mauricio, buenas tardes a esta prestigiosa emisora que en estas tierras apartadas del sur del departamento de Bolívar la escuchamos y estamos al tanto con la noticia. A ver, pues primero decirle que un poco preocupados por la situación que el anuncio del gobierno nacional por levantar el decreto donde planteaban el cese bilateral al juego, porque somos personas y territorios convencidos que de la única forma que podemos avanzar hacia la paz total y hacia buscar protección en la vida es dialogando, es teniendo en cuenta de que existe conflicto armado en Colombia y que existen las regiones y que ahí está comprometido todos los grupos armados que existen en el territorio, pero también está comprometido el gobierno nacional. Don Isidro, hablemos de la presencia de estos grupos, particularmente del Clan del Golfo, en esa zona al sur de Bolívar. La amenaza de ellos, ¿cómo se siente? ¿De qué forma presionan a la población? ¿Qué le piden? ¿Cómo se vive en ese lugar de Colombia? Primero queremos comentar que, bueno, frente al decreto de cese al fuego, pues por aquí no se sintió mucho, pues continúa el avance de todos los grupos armados en el territorio. Pareciera que la propuesta de paz total fortaleció más las intenciones de copamiento de territorios, que lo hemos visto por parte de todos los actores armados, pero no deja de ser una esperanza para la sociedad y para la población, porque nos permite tener pues un poco de descanso y un poco de esperanza en que estos actores van a respetar la vida y los territorios. Sí hemos visto bastante en estos últimos tiempos como avanzar mucho más fuerte las autodefensas gaitanistas sobre esos territorios, aunque no podemos desconocer de que aún ellos se movilizaron cuando en algún momento fue las autodefensas, continuaron en los territorios haciendo presencia. Eso no es cierto de que se haya ido del todo del territorio sobre unos sectores donde ellos no. Y bueno, de todas maneras, por toda la historia vivida en la región y en el país, de lo que fue en algún tiempo el paramilitarismo y todo ese cuento, pues el temor de la gente es grande, ¿no? El temor de la gente es grande. Lo cierto es pues no se evidencia tampoco como ese accionar del pasado tan cruel. Sí. Pero el temor de la gente está ahí porque Claro. Continúa ese actor en el territorio. Bueno, don Isidro, muchas gracias por estar en Sigue la W. Isidro Alarcón, delegado de la Mesa de Paz del Sur de Bolívar. Y saludamos ahora a Jason Mosquera, él es coordinador de Red de Paz y mayor de las guardias en el departamento de Chocó. Jason, cuéntenos cuál es el panorama de las autodefensas gaitanistas en el departamento de Chocó. Actívenos el audio, Jason, por favor. Jason, actívenos por favor el sonido, porque si no, no lo podemos oír. Eso, adelante. Buenas tardes para todos y todas. Nosotros desde el departamento de Chocó vimos con buenos ojos el cese al juego bilateral en la zona del Bajo Atrato y del Medio Atrato. También vimos esa voluntad de paz de los diferentes actores que están dentro del territorio, pero también tenemos varias preocupaciones de lo que pasa en el litoral del San Juan y todas esas comunidades que todavía siguen las confrontaciones de los grupos al margen de la ley. Nosotros desde el departamento de Chocó, como departamento sufrido, abandonado, desplazado, hemos visto a bien apoyar cualquier iniciativa de paz total que tenga el gobierno.
pero también dejarles claro a los actores que no vamos a permitir ningún hecho de que nos perturbe o hecho de sangre dentro de las comunidades. Sí, señor Jason, pero mire lo que pasó con el cese al fuego y es que no se tenía un mecanismo de verificación. Ustedes piden que esto se reactive, pero con acompañamiento efectivo, por ejemplo, de la ONU, de la Conferencia Episcopal, de la Defensoría del Pueblo. Nosotros siempre lo hemos dicho y lo vamos a seguir impulsando. Cuando se hizo el cese al fuego bilateral, nosotros quisimos hacer como unos protocolos para verificar dónde se vulneraban los derechos humanos y dónde estaban las diferentes problemáticas. Pero también el gobierno no tuvo como esa iniciativa, como ese compromiso de seguir fortaleciendo eso. Y eso a nosotros nos preocupó porque no hubo una verificación eficaz, real con la comunidad internacional, con las entidades del Estado para seguir verificando y que este cese al fuego se cumpliera a cabalidad. Jason, pero en un comienzo, tal vez a comienzos de este año 2023, sí se avanzó de alguna forma en algún tipo de verificación, o en realidad eso nunca se hizo y por ende pues estamos viendo las consecuencias de algo que arrancó mal hecho. Sí, ahí se vio pues como que no había voluntad, porque cuando sí hay voluntad, había que hacer ese engranaje de llegar a los territorios donde están esos grupos armados de la ley y que el mismo gobierno le diga, aquí están los protocolos y hacer un protocolo verificable, pero aquí no, como que no había voluntad de parte y parte y entonces miramos ahí la preocupación. Jason Mosquera, coordinador de Red de Paz y mayor de las guardias en Chocó, muchas gracias por estar en Sigue la W. Muchas gracias a ustedes. Y a esta hora nos vamos al Congreso de la República a medir el pulso sobre ese proyecto de ley de sometimiento de organizaciones criminales. Saludamos a esta hora al representante Hernán Cadavid del Centro Democrático. Representante, buenas tardes. Muchísimas gracias por acompañarnos en Sigue la W. Y cuéntenos si usted le ve algún futuro a este proyecto, aún sabiendo que organizaciones como el Clan del Golfo han dicho que no le van a jalar a esa iniciativa. Camila, gracias por invitarme a esta conversación muy rápida. Queda uno muy impactado con cada uno de los testimonios que están dando las personas en territorio y hacen además confirmar que el gobierno, seguramente de buena intención, uno no puede cuestionarlo, avanzó a una velocidad y con unos afanes que hoy tienen fracasando su planteamiento de paz total. El anuncio de los ceses bilaterales que termina siendo unilateral. No solamente es el Clan del Golfo, es también el ELN y por supuesto las otras FARC que se han denominado ellos mismos de esa manera, acusados además de los firmantes del acuerdo de ser perseguidos por ellos. Es decir, estos decretos no tuvieron efecto para nadie y ahí es donde cabe una pregunta muy rápida. Camila, Juan Pablo y a todos, ¿qué es lo que está diciéndole el alto comisionado de paz al país? ¿Cuáles son los acercamientos y qué comprenden lo que le están presentando a los colombianos, que además lo trasladan a un texto que nadie sabe dónde se redactó ni con quién, porque el titular de la acción penal en Colombia, que es la Fiscalía General de la Nación, es el mayor crítico de lo que allí se ha arrojado? Por eso yo creo que va a tener muchos inconvenientes en el Congreso de la República. Yo personalmente solicité que se retirara ese proyecto de ley hasta que tuviéramos mayores claridades y precisiones y a quienes finalmente va a terminar beneficiando. Y este es el momento en que aún no tenemos respuesta. Negro panorama le veo en el trámite legislativo a ese proyecto, Camila. Pero, perdóneme, yo sé que usted va también con otro invitado, pero yo quiero preguntarle al representante Cadavid algo que acaba de decir que me parece además crucial dentro de esto que estamos viviendo. El alto comisionado para la paz le está diciendo al país medias verdades. Juan Pablo, o mentiras plenas. ¡Ja! No me diga. Porque nosotros lo hemos visto más en función de ser vocero de Iván Márquez cuando ha dicho que está aliviado, que tiene voluntad de paz. Pero no solamente al país, sino también hay que preguntar al presidente de la República qué tipo de información está recibiendo, sobre la base de qué información está tomando decisiones como las de decretar un cese bilateral y el ELN e inmediatamente se lo rechaza. Dice que no lo acoge, que con ellos no han conversado. Es que en el Colombia, ustedes lo saben mejor que yo, pasan 1000 cosas al día y se terminan olvidando muy rápido, pero han sucedido hechos muy graves que terminan por determinar, o más bien por concluir, que las bases de este planteamiento de paz total, bien intencionadas o no, parto por supuesto de que sí,
son muy débiles a la hora de llegar a los territorios, que es donde más importa, y por supuesto en un trámite del Congreso que hoy tiene el peor ambiente posible. Camila, me imagino que su otro invitado es del Pacto Histórico. Sí, señor, es el representante a la Cámara, Heráclito Landines. Listo, permítame, lo quiero saludar con la misma pregunta. Usted me excusará, Camila, Sí, señor. que me esté metiendo yo No, tranquilo. en sus invitados. Representante Heráclito Landinos, buenas tardes y bienvenido a Sigue la W. ¿Cómo ha estado? Hola Juan Pablo, buenas tardes, María Camila, a David y a todos los oyentes y todos los que nos ven en la W. Así es, estamos en vivo a esta hora también en video a través del YouTube Live. Nos pueden ver ya mismo buscándonos como W Radio Colombia. Representante Heráclito, ¿usted siente, como nos lo acaba de decir el representante Hernán Cavill, que de repente el alto comisionado para la paz, Danilo Rueda, no nos está diciendo la verdad de lo que está pasando, de lo que está negociando, de lo que no se está negociando, y estamos es más bien viviendo como con una nebulosa ahí detrás? Yo siento que el comisionado de paz es un hombre comprometido con la paz total, comprometido con el gobierno del presidente Gustavo Petro y comprometido con pensar y construir un país mejor. Cada proceso, cada negociación, en este caso, negociación de paz y acuerdos de paz con el ELN y sometimiento a la justicia con organizaciones criminales, tienen algunas informaciones que no podrán ser públicas, tienen algunas informaciones que solamente se tratan en la mesa misma de las negociaciones o los acuerdos, pero decir que no le está haciendo claro al país creo que es una calificación equivocada. El comisionado de paz se le está jugando por alcanzar un acuerdo de paz total en este país, en Colombia, e interpreta de la mejor manera los intereses y la apuesta del gobierno nacional, del presidente Gustavo Petro, en su programa de gobierno, que es alcanzar un país en paz. Y en ese escenario, que no es fácil, porque tenemos un país muy complejo, un conflicto casi que eterno desde que somos república, de alcanzar una construcción de paz. Entonces el comisionado de paz está jugado con la paz, está comprometido con la paz. No, Sin embargo, creo que es importante, y por eso Iván Cepeda hizo una citación pero fíjese, al comisionado de paz a innegable. venir al Congreso a un debate de control político. Eso es innegable, Para ver representante. cómo va el proceso. El alto comisionado está jugado con la paz. Pero mire usted, es que por ejemplo está escribiendo aquí Eduardo Hernández que estos son medios de manipulación, está diciendo en el chat del YouTube Live. Pero uno se pregunta, y le traslado esa inquietud, que es una reflexión que uno hace como observador, porque es que los medios no somos aquí para manipular, sino que observamos y contamos. A finales de diciembre el presidente firma una serie de decretos para hablar de cese al fuego bilateral con una cantidad de grupos al margen de la ley, entre otros con el ELN. Y el ELN sale a decir, nosotros no hemos acordado nada con nadie. ¿Usted no cree que ahí el comisionado de paz, que fue el que le dio la luz verde al presidente para que firmara esos decretos, algo le tuvo que haber dicho de manera errónea al presidente para que éste se sintiera con la tranquilidad suficiente para firmar esos decretos? ¿Para firmar el del ELN que no estaba negociado? ¿Usted no cree que ahí el comisionado se equivocó? ¿O dijo una mentira? ¿O dijo una media verdad? Yo creo que hay un salto en la comunicación entre la mesa de negociación, entre los negociadores del gobierno y el comisionado de paz con el señor presidente de la República. Creo que la decisión del presidente fue una decisión pensada en su momento de cambio de año, de nuevos escenarios, nuevos momentos históricos para el país, en un cese al fuego bilateral con esos grupos. El ELN, que lleva muchos años en insurgencia, pues no lo aceptó, lo dijo públicamente, y creo que hay una falta de comunicación y claridad entre los negociadores, el comisionado de paz y la información que le llevaron al presidente, y estoy de acuerdo, no fue la información precisa, y por tanto no se dio el cese al fuego que todos los colombianos queremos. Escuchando a Isidro, escuchando a Jason, el personero, uno entiende que los territorios, no Bogotá, no la Plaza de Bolívar, sino todo el país quiere la paz total. Todo el país quiere vivir en mejores condiciones, sin la zozobra de la guerra, sin la zozobra de los atentados, sin la zozobra de los muertos en este país. Y yo creo que esa es la decisión del presidente Gustavo Petro, busca y ha buscado eso. En la firma de este decreto del diálogo, de la suspensión de las acciones de guerra, buscamos eso. No se dio, pero el presidente Gustavo Petro sigue con su propuesta, más porque es un mandato popular de alcanzar la paz total, y además es un mandato de la Constitución Política del 91, buscar la paz en este país como una obligación de los gobernantes y de los colombianos.
Representante Cadavid, usted dice que pidió que se retirara este proyecto de sometimiento hasta que pues se hiciera una revisión, pero entonces, ¿cómo desescalar el conflicto si no es a través de estas iniciativas y si no es a través de un cese al fuego? Camila, está claro, yo creo que los cese al fuego no son una figura negativa cuando se hacen sobre la base de hechos ciertos, no lo que el país acaba de vivir, que es una gran frustración, insisto, no solamente con un grupo, porque aquí pudiéramos estar diciendo, es que fue el Clan del Golfo el tema problemático, pero los demás lo acogieron. Pero hagamos la revisión de hechos. FARC, Ejército del Pueblo, como se denomina, disidencias, ELN, ninguno de los grupos que fueron incorporados en la redacción del decreto de cese bilateral lo terminaron respetando. Entonces, eso en vez de crear una posibilidad, crea una frustración, una falta de confianza, doctor Heráclito, inclusive en el propio gobierno y en lo que pueda terminar sucediendo. Dos, yo creo que entre más, digamos que el tiempo no es muy justo cuando las cosas se hacen sin acompañamiento de él, digamos con afanes. Este siendo un tema tan importante, lo que menos necesita es trámites de urgencia en el Congreso. Lo que más necesita es apoyo institucional, que el fiscal como titular de la acción del titular de la acción penal esté tranquilo, que los congresos, que el congresista pueda estar tranquilo, que las regiones lo puedan aceptar. Esto no es de una aprobación y decir que se logró un texto, si en realidad, doctor Heráclito, que usted es un hombre muy respetuoso en el debate, además que contribuye mucho conceptualmente, avance el Congreso, pero nada nos ganamos sin las regiones, si en las regiones siguen los problemas. Entonces yo creo que el gobierno en su velocidad, en su afán, en su, digámoslo así, ansiedad de tener resultados, lo que ha terminado cometiendo es errores y estoy seguro que hoy las comunidades no sienten la misma confianza cuando haya un anuncio del gobierno y este no puede ser el camino de las cosas en Colombia, porque si no lo que vamos es a repetir o lo que vamos a terminar haciendo es contribuyendo a que esas violencias se profundicen en los territorios. Representante Landines, ¿qué le responde a su colega del Centro Democrático y también al fiscal Francisco Barbosa, quien ha dicho que el proyecto de sometimiento lo que hace es atentar contra la independencia de la rama judicial? Sí, gracias al representante Cadí por su comentario con respecto al debate que tenemos en el Congreso. El representante Cadaví hace grandes aportes, es un representante muy estudioso, como pocos en esta Cámara de Representantes en los debates y en la argumentación que hace para dar los debates. Y yo le digo una cosa, la frustración no se da por un cese al fuego mal logrado en este momento, la frustración se da en el pueblo colombiano por 70 años de guerra. Son 70 años, varias generaciones que hemos sufrido la guerra. Y en tanto que el presidente Gustavo Petro lo sigue intentando, tenemos la esperanza de acabar la guerra por una vía del diálogo, por una vía negociada y por una vía de sometimiento. Yo creo que tenemos que apuntarle a esto, apostarle a esto, todos los partidos, todos los colombianos y cada uno en su papel que le corresponda. Como lo dijo Calvás, los medios en informar de manera objetiva, los congresistas en debatir sobre la mesa, y ahí estoy de acuerdo con Cadavid. Creo que este proyecto no debería tener mensajes de urgencia, debería tener un procedimiento normal para que tenga mayor discusión, mayores audiencias públicas, para que se debata con la academia y con otros sectores y mejorar el proyecto. En lo que tiene que ver con el fiscal general de la Nación, se le enviaron borradores de la propuesta, el fiscal hizo unas observaciones, la mayoría se incluyeron, pero además, María Camila, hay algo muy importante en este proyecto de ley de sometimiento, que es lo siguiente. Hay una etapa que es de instrucción, y esa etapa de instrucción la debe hacer la Fiscalía General de la Nación, que debe llevar ante los jueces para acusar colectivamente o individualmente a las personas y organizaciones que se sometan a la justicia. Es decir, aquí no va a haber un acuerdo entre el gobierno y los delincuentes, entre el gobierno y los criminales, sino por el contrario un sometimiento. Y todo el proceso de instrucción lo hace la Fiscalía. Y en la Fiscalía las decisiones las toman los fiscales, con sus equipos técnicos, con sus equipos jurídicos, y lo llevarán ante los jueces, quienes deberán fallar en derecho, quienes son, en este caso, condenados a penas privativas de la libertad o a penas de restauración, como por ejemplo trabajos con las comunidades. Además, la entrega
la entrega de activos, la entrega de las armas, porque es un proceso de sometimiento. Entonces, no podemos decir que se viola el principio de separación de los poderes cuando la Sí. responsabilidad recae en la Fiscalía General de la Nación y en los jueces, no en el Es, gobierno, el sometimiento. es el representante a la Cámara del Pacto Histórico, Heráclito Landines, el representante de la Cámara del Centro Democrático, Hernán Cadavid, y nuestros invitados desde Zaragoza, desde el sur de Bolívar, desde el departamento del Chocó, escuchando las voces de las regiones sobre la incertidumbre que genera lo que está ocurriendo con el Clan del Golfo y el futuro de la ley de sometimiento. A todos ustedes, muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a hacer una pausa. Pero antes, Camila, ya vamos a ir con Rodrigo Lara, candidato a la alcaldía de Bogotá. Camila, escriben mucho en el chat. Lo estoy viendo en el chat del YouTube Live. ¿Y el comisionado? ¿Por qué no invitan al comisionado? ¿Dónde está el comisionado? Háganle las preguntas al comisionado. ¿Al comisionado se le invitó para estar en este programa? Claro, sí, señor, y nos dijo que estaba viajando, que hoy estaría en Montes de María, entonces que no podía. Y le digo a nuestros apreciados oyentes y a nuestra audiencia en digital, al comisionado lo hemos buscado no muchas, sino muchísimas veces. Muchísimas veces. Y es muy difícil que atienda, por lo menos este medio de comunicación. Y cuando hablo de este medio no solamente me refiero a Sigue la W, también en la mañana, pero muy difícil. Y uno simplemente quiere hacer preguntas. Preguntas, comisionado. Ojalá algún día nos las pueda responder. Ya volvemos en segundos, Rodrigo Lara.